Muy buenas, bienvenido a Perfumería sin matices. Hoy te traigo una selección personal de fragancias low cost con equivalencia para lucir en este mes de febrero, donde las noches y las mañanas son frías pero durante el día va mejorando. Se trata de fragancias económicas, de fácil compra, de distintos usos y estilos que se ajustan a diferentes gustos y edades, fragancias low cost muy interesantes. Como siempre, haré una reseña rápida indicando su olor, parecidos, uso y rendimientos, todo de manera clara y resumida. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Vamos a comenzar con la fragancia más económica y sencilla de la colección. Pertenece a la casa Sentio de Primor y es la Blood Grenade, una fragancia potente del tipo amaderado especiado que destaca por una salida intensa de las que se notan, con unos cítricos ligeros y especiados que dan paso a un corazón especiado donde destaca la canela que termina fundiéndose en un secado amaderado acuerado muy llamativo y elegante, fragancia juvenil que destaca. Es una fragancia sencilla, sin apenas evolución, pero que al aire te podrá recordar bastante a Space Boom de Viktor and Rolf. Y sí, es una inspiración cercana, mucho más pobre y sencilla, pero que cumple y gusta. Para su precio no rinde mal, sobrepasa la cuarta hora en piel con una buena fijación en ropa y una proyección media baja que sobresale bastante su primera hora, con un aroma masculino, algo más juvenil, orientado a uso diario o a ocasiones semiformales, aunque para fiestas es una verdadera bomba. Fragancia sencilla que para su precio sorprende. La siguiente fragancia pertenece a la casa Lidl y es One Fragrance, fragancia dulcecita y seductora del tipo amaderado especiado que destaca por una salida fresca con una mandarina marcada que evoluciona hacia un corazón suave, muy especiado y ligeramente floral, el cual se funde en un fondo suave, amaderado, avainillado, muy llamativo y algo chicloso. Es un aroma sencillo que gusta mucho, que no tiene mucha evolución, pero que al aire se asemeja bastante con One Million de Paco Rabanne y sí, en su secado es bastante similar, aunque esta versión es algo más pobre y ligera, pero en general es una buena alternativa low cost para su precio. No sobresale mucho por el rendimiento, pues sobrepasa la cuarta hora, quizás llegue a una quinta aplicándote buena cantidad, con una proyección moderada que se nota pero que tampoco destaca en exceso. Es una fragancia masculina, bastante unisex, algo juvenil, idónea para uso diario o alguna ocasión semiformal, y una bomba para distancias cortas. Fragancia sencilla, que gusta y que da más de lo que vale. La siguiente fragancia pertenece a la casa Mercadona y es Enciende Forjín, una fragancia dulcecita, explosiva, que destaca y llama la atención, del tipo ámbar amaderado, que destaca por una salida intensa de las que se notan, con unos cítricos y unas notas frutales, que evoluciona hacia un corazón dulce con un praliné exquisito que se funde en un fondo suave, ambarado y amaderado, muy seductor y llamativo. Es un aroma dulzón que se hace notar, algo explosivo y bastante juvenil, que tiene un parecido muy bueno con Black XS de Paco Rabanne. Al aire son bastante similares, aunque esta versión tiene un puntito diferente. Además, tiene un rendimiento bastante destacado que sobrepasa la sexta hora en piel, con una proyección media-baja que destaca y se hace notar sobre todo en su primera hora. Sin duda tiene un rendimiento muy bueno para su precio. Es una fragancia masculina, más juvenil, bastante versátil para uso diario o semiformal, indicado sobre todo para citas y fiestas. Sin duda es una fragancia muy top de la casa Mercadona, pruébala porque merece mucho la pena. La siguiente fragancia pertenece a la casa Poseidon y es la Oddly Man, que nos ofrece un aroma clásico, más elegante y maduro, del tipo aromático especiado, que destaca por una salida fresca, bastante cítrica y algo especiada, que da paso a un corazón más suave, muy aromático y especiado, que se funde en un fondo cálido, suave, con un tono amaderado ambarado, muy elegante, con un toque avainillado exquisito. Es un aroma bien construido, que tiene evolución y recorrido y que se asemeja bastante con Solo de Loef. Al aire son bastante similares, pero esta tiene un puntito diferente, además de ser algo más ligera, pero en general es una buena alternativa low cost. Además de su buen aroma, tiene un rendimiento bastante notable que sobrepasa fácilmente la sexta hora en piel, con una proyección moderada que sale bien y se hace notar, rinde fenomenal para su precio. Es una fragancia masculina, sin edad, pero más adulta, bastante versátil, con un punto elegante y llamativo. Sin duda es una fragancia muy interesante que tiene buen aroma, buen precio, con un buen rendimiento. Sin duda un top de la casa Poseidon.
La siguiente fragancia de la lista pertenece a la casa Zara y es Note de Leather, fragancia acuerada con un fondo dulce muy llamativo del tipo acuerado ambarado que sale cítrica, algo especiada con la bergamota y el azafrán, que dan paso a un corazón cálido con un cuero limpio muy dominante que se funde en un fondo suave, algo cremoso y ligeramente dulce con tonos amaderados ambarados muy llamativos. Es un aroma elegante con un cuero marcado, muy refinado y cuidado que se funde en un fondo ambarado muy dulce y cremoso con una vainilla exquisita y que tiene cierto parecido con Ombre Leather de Tom Ford. No es un clon, es más bien una inspiración cercana, pero que al aire te la podrás recordar fácilmente. Además, tiene un rendimiento bastante bueno que sobrepasa la sexta hora en piel con una proyección moderada y una salida algo notoria. Es una fragancia masculina, algo más madura, con un punto elegante y serio indicada para ocasiones semiformales. No es un aroma para todo el mundo porque puede chocar de primeras, pero tiene calidad con un aroma exquisito unida a un buen rendimiento. Sin duda una propuesta interesante del Zara. La siguiente fragancia pertenece a la casa Lattafa y es la Ram Silver. Es una de mis fragancias favoritas con ese tono dulce, gourmand, muy llamativo y seductor del tipo Ambar Fougère, que destaca por una salida explosiva y dulce, muy frutal y aromática con una pera muy marcada, que da paso a un corazón más suave con un tono verdoso especiado que se funde en un fondo cálido, dulce y ambarado, muy seductor. Es un aroma dulzón desde el principio hasta el final, que juega con el gourmand, muy denso y cálido, que gusta y es muy seductor, y que se asemeja bastante con Ultra Le Mal de Jean Paul Gaultier, y sí, al aire son bastante similares, aunque esta versión es algo más ligera, pero para su precio es una verdadera bomba. Además presenta un rendimiento muy notable que sobrepasa fácilmente la sexta hora con una proyección media que se nota y destaca mucho en su salida, tiene un rendimiento sobresaliente. Es un aroma masculino, bastante unisex, sin edad pero más juvenil, orientado al mundo de la noche, sobre todo para citas y fiestas. Es sin duda una bomba de generar cumplidos. Es una fragancia low cost que gusta con un tono dulzón que te hará destacar sin duda de las buenas fragancias de Lattafa. Cómprala porque merece mucho la pena. Ya para terminar te traigo una de la casa Saphir, la Saphir Perfect Man Champions, un aroma fresco pero consistente con un toque especiado muy llamativo del tipo aromático amaderado que destaca por una salida intensa, bastante cítrica y algo especiada con el limón y la pimienta rosa que dan paso a un corazón algo apagado con la cachemira y la manzana verde, las cuales se funden en un fondo amaderado ambarado, suave, ligeramente dulce y algo chicloso. Es una fragancia muy llamativa que destaca. Es una fragancia sencilla, que tiene evolución y carácter y que tiene cierto parecido con Invictus Victory de Paco Rabanne, y sí, al aire se asemejan bastante, aunque esta versión es algo más ligera y tiene un puntito diferente, pero para su precio es una buena alternativa low cost. Además, nos ofrece un rendimiento muy interesante que sobrepasa las 6 horas en piel, con una buena fijación en ropa y una proyección moderada, pero ojo, se hace notar y te la perciben bien. Es una fragancia masculina, algo unisex, sin edad, muy versátil, idónea para uso diario o ocasiones semiformales. En general es una fragancia llamativa, que gusta y que rinde bien, del estilo de Invictus Victory y que sin duda es un top de la casa Saphir, una fragancia muy interesante. Y como final os voy a dejar 3 o 4 fragancias femeninas que están reseñadas al detalle en el canal y que son idóneas para este mes de febrero. Empezamos con la casa Mercadona, con la Ancienne de Forger, que nos trae un aroma atrevido, algo dulzón, que sale fresco y explosivo, donde predomina un aroma con acordes florales muy marcados, que por su olor nos podrá recordar a la fragancia CIH de Carolina Herrera, y sí, al aire se asemejan bastante. Además de este buen aroma, tiene un rendimiento bastante bueno, con una proyección moderada que se hace notar, sin duda una fragancia muy interesante. La siguiente fragancia la encontramos en la casa Lidl y es de Amor, que su nombre ya nos da una pista y se trata de una inspiración de la fragancia de Amor Amor de Cacharel, y sí, al aire se parecen bastante con ese aroma floral frutal tan característico y versátil, todo un clásico de la perfumería que huele bien y que no rinde mal para su precio.
La siguiente la encontramos en la casa Saphir y es Seduction Woman, que nos presenta un aroma floral ambarado, muy elegante y seductor, que presenta un aroma bien parecido con Lady Million de Paco Rabanne. Esta versión es algo más ligera, pero para su precio rinde y huele similar, sin duda una fragancia muy interesante. Y la última pertenece a la casa Aire de Sevilla y es Chica Bonita, que nos presenta un aroma ámbar floral, muy dulcecito y seductor, que nos recuerda a la fragancia de Good Girl de Carolina Herrera. Esta tiene un toque más ligero y sintético, pero al aire es bastante similar, con buena calidad y un rendimiento aceptable para su precio. Sin duda un aroma sexy y que gusta. Y con esta última terminamos la reseña. Como siempre, puedes dejarme tus experiencias e impresiones con estas fragancias en los comentarios, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Subo vídeos semanales y a continuación te dejo 2 vídeos muy interesantes que te serán útiles. Darte las gracias por formar parte de este canal y despedirme hasta el próximo vídeo. Un saludo y pasa buen día.